Vamos a continuar con más información en esta edición de Informe Regional y vamos a hablar de economía, como recién lo anunciábamos antes de ir a la pausa. Y vamos a tocar, por supuesto, lo que es este año 2021, cómo viene en materia económica. Hay una realidad, ¿no? Más allá de todo este aspecto económico, creo que no hay lugar en la República Argentina que se hable tanto de economía o que las charlas sean tanto de economía dentro de lo que es la jerga popular, como pasa, ¿no? En este país y no pasa en otros países, y esto lamentablemente me parece que tiene que ver un poco con los reiterados cimbronazos económicos que vamos teniendo a lo largo de toda la historia de la República Argentina. Pero para entender un poco más, como siempre ayudarnos a aprender, tenemos a Alejandro Bonalumi del otro lado, que siempre tiene la amabilidad, tiene la gentileza de atendernos y de, por supuesto, charlar con nosotros y hacernos, como decíamos, entender, ¿no?, un poco de todo lo que es este panorama que está ocurriendo en la República Argentina. Alejandro, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. No, un gusto, buen mediodía para todos. Sí, te escuchaba atentamente y coincido en todo. Argentina, lamentablemente, es una noticia tras otra en lo económico, no importan los feriados, no importan los fines de semana largos, hay noticias permanentes porque lógicamente, es un país que está casi en crisis continua, con decisiones que modifican la vida cotidiana de la gente. No es un país estable, no es un país desarrollado, no es un país como Suiza, donde las noticias económicas, sinceramente, no son permanentes, por lo tanto no hay mucho para analizar, hay un piloto automático. Aquí, lamentablemente digo, porque sería mucho más cómodo un país estable y sin noticias que nos cambien las reglas de juego, día a día, minuto a minuto, tenemos mucho para analizar y en eso coincido plenamente con lo que comentabas. A ver, ¿cómo nos paramos en este año? Porque algo, por supuesto, de lo que era el año pasado, me acuerdo que charlábamos, decíamos un año de pandemia, en donde todavía las tarifas estaban retenidas, en donde de a poquito eso se iba a empezar a liberar, y nos esperaba un 2021 en donde todo lo que estuvo retenido de a poco se va a ir liberando, y estamos viendo las consecuencias también un poco de esto, que es el aumento de precios, lo que es el aumento de combustibles, la inflación que midió en enero del 4%. Digo, ¿cómo nos paramos para empezar a entender un poco de cómo se va a desarrollar este año? Mirá, sí, la verdad que el año pasado quedó muy distorsionado, la mayoría de las variables, inflación retenida, bien decías vos, el tema tarifa con un congelamiento que viene desde hace tiempo. Recordemos que las había congelado Macri cuando iba a pelear la elección final. Entre las PASO y la elección final, Macri tomó una serie de decisiones que después la pandemia generaron que este gobierno las mantenga en el tiempo. El congelamiento de tarifas es el más claro. Ahora, a ver, ¿qué nos espera el 2021? Nos espera una inflación que va a seguir siendo un grave problema para los argentinos, más allá que podamos discutir puntos más, puntos menos. El mundo ya se sacó de encima el flagelo de la inflación, Argentina lo sufre. Mira, yo te voy a decir, Venezuela, con todos los problemas que sabemos que tiene, inflación altísima. Yemen, Guinea, países que tienen problemas no solamente económicos, guerras civiles, problemas sociales. Bueno, Argentina está mezclado con estos países cuando la verdad no debería ser un problema. Sin embargo, tenemos estructuralmente hablando, conflictos económicos que potencian la inflación. Y ese va a ser un tema a seguir de cerca. A ver, será 35, será 40, algunos presagian 50, sea el número que sea, es muy alto, definitivamente. Segundo, reactivación económica, muy selectivo. Va a haber sectores que van a estar bien, que ya han superado los niveles prepandemia, pero hay otros que le va a costar muchísimo y que lógicamente están muy preocupados por su futuro. Es decir, cuando vos veas que Argentina crece porque este año va a crecer, ya de por sí estadísticamente, porque comparado con lo pésimo del año pasado, cualquier pequeñísima mejora va a significar un dato positivo. Vamos a tener mucha selectividad. El promedio va a decir que por ahí crecimos un 5%, pero hay sectores que van a crecer un 10% y hay otros que no van a crecer. Entonces, hay que ver cómo cada sector va adecuándose a esta nueva Argentina. Y después, lógicamente, esperar una recuperación de empleo. El gobierno propone, quiere, veremos si lo logra, un dólar que no sea noticia, que crezca poco, acompañando o menos que la inflación. Es un poco el contexto que tenemos en un año que todavía no se sacó de encima la pandemia, porque la verdad que la pandemia está y no sabemos cómo sigue la historia,
y en un año electoral, que esto también condiciona muchas cosas de aquí al mediano plazo. Ale, recién tocabas el tema del dólar y estábamos viendo, por lo menos en estas últimas semanas, el dólar blue, ¿no? Que ha tocado mínimos desde hace muchos meses. ¿Cómo es esta situación? ¿Esto es normal, digo, por el verano, porque hay mucha demanda de pesos? ¿Cuál es un poco el parámetro o el análisis que se hace en cuanto a lo que es esta baja del dólar blue? Mira, ahí coexistieron dos factores. El factor fundamental es que durante los últimos meses del año pasado hubo una sobredolarización. Por temor, por miedo, por cuidar tu dinero, por sacarte los pesos de encima, sea lo que sea, a cuentagotas, bueno, todos fueron, el que podía, dolarizando su cartera. Y ahí quiso pasar fin de año de esa manera. Ahora que vos tenés necesidades de peso, como decías, bueno, el que tenía el dólar guardado sale a venderlo. El que tenía, inclusive, cosa que no se hace, pero se acostumbra en la Argentina, el que tenía dólar, inclusive en su caja de ahorro, en blanco, en el banco, lo sacaba y lo llevaba al LU para sacar un peso más. ¿Esto qué hizo? Bajó un poquito la demanda, subió un poquito la oferta y lógicamente el dólar blue empezó a tomar una estabilidad, un camino bajista y ahora estable, muy similar al dólar solidario, a los dólares financieros. Se sostiene en el tiempo y bueno, ahí ya entra a tallar otra cosa que es la expectativa, que es el plan económico, que es tu necesidad, que es tu miedo. Pero bueno, por ahora un veranito cambiario que puede durar un poquito más. Después hay que jugar un partido minuto a minuto. Bueno, y ahí va a ser crucial seguramente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que se estipula que puede llegar a ser para mayo. Esto va a ser clave. Sí, a ver, va a ser clave primero porque te sacás compromisos de encima de pago de corto plazo. Por lo tanto, los dólares que gestiones o que generes, ojalá sea con exportación, con valor agregado, esos dólares no van a ir a pagar deudas. Se pueden volcar a reactivar la economía o mejorar, por ejemplo, la infraestructura que es muy floja en la Argentina, no solamente la vial, la comunicacional, fíjate lo malo de Internet, fíjate cuántas cosas nos faltan para ser un país que podamos competir al mundo. Pero además es una señal. A ver, hoy Argentina tiene un grave problema, nadie te presta. Argentina es ese vecino malo que vos no querés ver, que no le podés prestar, que no le creés nada a lo que te dice. Arreglando con el Fondo Monetario, puede ser una pequeña carta presentación, es condición necesaria pero no suficiente, pero sí es necesario, que el Fondo Monetario le dé un guiño a la Argentina. Arreglamos con Argentina, vamos a darle una mano, vamos a no presionarlo, vamos a plantear o acompañar su plan económico. Eso, en un plazo, te puede abrir los mercados internacionales para que Argentina se financie, porque no está mal tomar un crédito. En ningún aspecto de la vida está mal tomar un crédito. Lo que está mal es el destino de ese crédito. Si yo me endeudo para fugar capitales, como le pasó en Argentina en muchas épocas de la historia, es malo. Si yo como una persona física me endeudo para ir a comer los fines de semana, saco un crédito en el banco para ir a comer un fin de semana, es malo. Ahora, si yo saco un crédito para poner una empresa, una pyme, un comercio, eso es bueno. Me parece que así hay que mirar el acuerdo con el Fondo Monetario, que seguramente para mayo debemos tener eso finiquitado. Ale, y por otro lado, en las últimas semanas también, el Banco Central ha comprado mucho y ha tratado de fortalecer, si se quiere, un poco el tema de las reservas. ¿Esto es positivo también, teniendo en cuenta lo que viene? ¿Es algo normal también para este veranito cambiario que, como decías vos? Mira, estacionalmente estamos en una época donde el Banco Central empieza a fortalecer sus reservas. Primero por lo que te decía antes, en general la necesidad de pesos. Y después porque viene la cosecha gruesa. Viene el periodo abril, marzo, abril, quizá un poco de mayo, donde los sectores exportadores, especialmente esos de la cosecha gruesa, liquidan. Y al liquidar generan mayor oferta de dólares. Si no hay compradores, que no los hay directamente, ¿por qué? Porque el gobierno, por el cepo, no te permite comprar, son muy pocos los habitantes que pueden comprar, pisa las importaciones, por lo tanto, esa sobreoferta que va a haber con una demanda que cae, genera que el gran protagonista de comprar dólares sea el Banco Central. Y eso, para lo que necesita el Banco Central hoy, es bueno. El Banco Central no tiene dólares. Es un bien escaso que el Banco Central no consigue, porque, como te decía, no hay préstamos para engrosar las reservas con un préstamo, no hay una posibilidad de absorber dólares de otra manera, por lo tanto la única que tiene es salir al mercado. Por ahora viene comprando, ojalá continúe esa tendencia, pero insisto,
es un tema estacional, te puede servir, si haces las cosas bien, para ganar tiempo y plantear de aquí en adelante una estrategia para el segundo semestre, que insisto, si es electoral, también vas a tener ese condimento que muchas veces complica la economía. Veremos este año, porque además es un año bastante distinto al que supimos ver en otros procesos con la pandemia por medio. Ningún tipo de dudas. Por último, Ale, a ver, la inflación del mes de enero, ¿cómo puede llegar a estar en febrero? ¿Se sabe algún dato, algún índice que se pueda llegar a conocer, teniendo en cuenta de que los precios lamentablemente siguen estando ahí, ¿no? No logran tratar de controlar lo que es esa suba. No se pueden controlar, especialmente los precios más sensibles para el bolsillo de la mayoría. Alimentos, bebidas y medicamentos. Seguimos con este problema. Enero fue del 4, alimentos y bebidas por encima de ese valor. Yo creo que febrero va a bajar. Va a bajar, a ver, no es la panacea. Fue de 4, podrá ser de 3,8, 3,5. Porque febrero normalmente es así. Porque febrero es un mes especial, donde es un mes chico y donde hay varios feriados. Me parece que por ahí puede haber algún dato estadístico de mayor tranquilidad. Pero marzo, donde empieza el condimento también de la escolaridad, donde ya se comienza a reactivar la actividad de cada uno de nosotros porque pasaron las vacaciones, es un mes que va a preocupar. Insisto, habrá que tomar muchas medidas, no es un solo factor el que genera inflación, hay muchas cosas, desde la expectativa hasta el combustible que viene subiendo, hasta ver qué sucede con las tarifas, hasta el tema impositivo, que es muy complicado en Argentina, y eso te fomenta cualquier suba de precios. A ver, si yo subo un producto 10 pesos, pero todos los impuestos son porcentajes sobre esos 10 pesos, me potencia la suba. Hay muchas cosas que arreglar, pero insisto, creo que el tema precios debe ser una de las peores complicaciones que tiene, especialmente el que gana fijo, tiene un ingreso fijo, medio y bajo, no se puede defender. Y eso, lógicamente, habrá que corregirlo, porque para salir de la crisis, en una economía donde Argentina necesita un 70% del consumo interno, necesitas que los salarios le empiecen a ganar a los precios. Si los precios, como los últimos 3 años, le siguen ganando a los salarios, bueno, la reactivación económica no llega porque podemos comprar cada vez un poquito menos y así no se reactiva una economía. La clave es esa, calmar la inflación y mejorar por lo menos un poco los niveles de ingreso del trabajador. Ale, ha sido muy amable como siempre, siempre claro con los datos, con por supuesto todas las precisiones, así que te mandamos un abrazo grande y te agradecemos como siempre por haberte prestado un lugarcito y habernos atendido. Un abrazo. Un gusto enorme, a sus órdenes y chau, saludo a todos. Alejandro Buonalumi, periodista económico, tenía la amabilidad siempre de atendernos y de explicarnos un poco lo que es este panorama, tantas dudas, tantos datos que vamos conociendo también diariamente en lo que tiene que ver en este panorama económico en la República Argentina, que insistimos en algo, ¿no? Tenemos muy claro muchas veces, dentro de lo que es la jerga por supuesto, de la ciudadanía, charlar de estos temas económicos, ¿no? Y saber por ahí, en lo poquito que sea, saber realmente de lo que se está hablando. Y eso pasa solamente en la Argentina y lamentablemente pasa por estas reiteradas crisis que estamos teniendo lamentablemente con el paso de los años.